Quiero saludar a todos aquellos que hoy están en los grupos pequeños de Live. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este estudio y déjenme decirles qué es lo que sucederá las próximas semanas juntos. Y eso es todo el diseño de currículo de Live. Es para ayudarlos de una vez por todas a asentar todas las cosas del pasado, lo que realmente estuvo a punto de batirnos ayer, porque antes de que puedas hacer algo grande por Dios, realmente tienes que cerrar lo que antes te estaba cegando. Yo lo llamo mancha en los anteojos. Entonces no puedes ver nada porque hay mucho allí. Entonces este currículo está especialmente diseñado para abordar maldiciones generacionales, abordar daños, abordar heridas, y esto fue lo que descubrimos. Solíamos hacer este currículo en un enorme evento que es muy poderoso y lo haremos al final del semestre, pero nos dimos cuenta de que tenemos una mejor tracción si lo construimos de esta manera. Así que el propósito del estudio es que juntos en las próximas semanas lentamente descubramos qué significa ser libre, vivir en libertad todos los días, Life. Para realmente entender la libertad, y lo que va a pasar será como pelar una cebolla. ¿Has pelado una cebolla una capa a la vez? Pelaremos todas las cosas del pasado, y en el nombre de Jesús serán libres. Ahora, para poder grabar una versión actualizada para ustedes del primer tramo de este currículum, les pedí a nuestro magnífico colegio de Highland que me acompañe en la audiencia del estudio. Si no saben quiénes son, ellos son una academia líder de clase mundial que tenemos en la iglesia de Highland, donde entrenamos a la próxima generación de ministros y pastores de jóvenes, pastores de niños y técnicos en video, directores creativos. Solo tratamos de poner los pies en la tierra y encontrarnos con las necesidades de la iglesia local. Entonces, Colegio Highlands, ¿qué les parece si hoy saludamos a estos grupos pequeños? Dios los bendiga a todos. Bien, entonces para ustedes en el grupo pequeño y para ustedes en el colegio, yo les digo esto a los del grupo pequeño. Quiero que se aseguren de tener una Biblia. ¿Por qué? Porque quiero que veamos los versículos juntos. De hecho, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir el capítulo 2 del Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo allí y les voy a dar lo que se ha convertido en el mensaje fundamental de nuestra iglesia. Es un gran mensaje fundacional, y me atrevo a decir que es también uno de los mensajes más fundamentales de la Biblia. Para los que estudian la Biblia, déjenme decirles que hay una regla para el estudio de la Biblia. Cuando yo iba a la escuela para estudiar la Biblia, me enseñaron los 10 compromisos para estudiarla. Esas cosas que debes saber cuando lees la Biblia. Una de ellas es llamada la ley del primer orden. La ley del primer orden, y eso significa que van a tener la enseñanza más pura de todo, pero mirando cómo fue mencionado primero en la Escritura. Pero no solo dónde es mencionado, sino dónde lo puso Dios en la Escritura. Es importante. Es como el orden de las historias en la Biblia es importante. Por supuesto, la primera historia en la Biblia es la creación. Dios crea las cosas hermosas. Génesis 1, el cielo y la tierra, hombres y mujeres, Él crea. Pero la segunda historia de la Biblia creo que es importante por una razón, porque realmente creo que esta segunda historia es la segunda historia a propósito. Como que tiene un papel fundamental en nuestras vidas como segunda historia. Lo pondré de este modo. Creo que es la segunda historia porque el resto de la Biblia y el resto de la cristiandad y todo lo que sabemos sobre seguir a Dios tiene que pasar por este filtro de la segunda historia en la Biblia. Y es simplemente la historia de estos dos árboles que fueron plantados en el medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y lo que queremos decir aquí es que somos una iglesia que da vida, y queremos que ustedes, estudiantes, den vida, y que ustedes en el grupo pequeño queremos que amen a Dios y conozcan a Dios a través del filtro del árbol de la vida, de este encuentro que da la vida, porque cambia todo lo que van a experimentar y hará toda la diferencia del mundo. Los niveles de libertad que experimenten, los problemas con los que están lidiando incluso dentro de este grupo de Life. Así que es muy importante, y déjenme decirles, para ir más allá, que probablemente ya experimentaron esto, pero en realidad no saben que lo experimentaron. Y si saben que lo experimentaron, no saben cómo recrearlo, no saben cómo le sucedió. Saben que en algunos casos fueron a una iglesia y cantan las mismas canciones que han escuchado en otras iglesias, pero es tan solo diferente. La presencia de Dios está allí, hay libertad, hay inocencia, hay vida,
percibes que la atmósfera es literalmente diferente. Entonces van a otras iglesias con la misma Biblia, cantando las mismas canciones, y da la sensación de ¿cuándo puedo irme de aquí? Es frustrante, es todo lo opuesto. Quizás algunos de ustedes tuvieron eso en su hogar. Fueron criados en un hogar que da vida, siendo que toda experiencia, por supuesto no toda, todos tenemos problemas mientras que estemos en el hogar, pero en su mayoría sienten que fue un estilo de vida de fortalecimiento, fue un ambiente motivador, se podía respirar, había frescura para todos. Y hay hogares frustrantes de los que no aguantas las ganas de irte porque te succionan las ganas de vivir. Te sientes exhausto de solo experimentarlo. Puedes experimentarlo en la escuela. Hay algunos ambientes en los que me refiero a que nunca fui el mejor. Bueno, nunca fui el mejor estudiante para nada. En realidad iba a decir en una materia, pero cuando miro atrás no iba bien en ninguna. Pero es que no tenían buen ambiente. No tenían buen ambiente. Una de las materias que más me costaba era matemática. ¿Quién me apoya con eso? Sí, fue muy difícil para mí y nunca olvido cuando fui a otra escuela y durante el primer semestre fui tan malo en matemática que tuve que tomar matemática promedio en la escuela, que era un curso por el que no obtienes créditos porque no eres bueno ni siquiera para comenzar en el mismo punto que los otros. Pero ayúdame, señor, eso fue horrible. Pero en el siguiente semestre que tuve mi primera clase de álgebra, porque estudiaba contabilidad, gracias por llevarme a contabilidad, y tuve esta maestra que el ambiente que ella creaba era algo así como que de repente la luz se encendió. Yo estaba más receptivo, quería estar ahí, es más, esperaba esas clases. Ustedes saben que ese es Dios. Me refiero a que estaba esperando que sucediera y fue la primera que obtuve una A en matemática en mi vida. Y eso fue algo genial. Y ahora si miro hacia atrás, noto que fue porque la maestra tenía el espíritu de vida en ella. Era una experiencia que hizo toda la diferencia del mundo. Esta verdad suprema para su camino con Dios, y quiero mostrárselas en el capítulo 2 de Génesis, y vamos a mirar los versículos 8 y 9. Quiero que vean esto, es la segunda historia en la Biblia, y eso es lo que dice. Y Dios nuestro Señor plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y Dios nuestro Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo lo que el hombre necesitaría estaba allí. En el medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Digan conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo he crecido mirando esta historia en la que Eva está desnuda, pero tiene el cabello largo, está cubierta y está detrás de plantas y arbustos. ¿Han visto eso? Ustedes saben, es esa historia, y ella tiene una manzana en la mano. ¿Voy bien? Y hay una pequeña mordida en la manzana. Lo que creíamos que era un árbol de manzanas, ahí dice árbol de manzanas. Y también creíamos que era porque ella era mala. Eso que ella hizo estaba mal. Entonces siempre los veía como estos árboles. Puede ser una buena persona o una mala persona. Y pensaba que era el árbol del mal. Pero no es ni siquiera el árbol de la maldad, es el árbol del conocimiento. ¿Dijo conocimiento? Era el árbol del conocimiento. La palabra clave es conocimiento del bien y del mal. El conocimiento es lo que sabes. El conocimiento es lo que crees. Déjenme decirlo de esta manera. El conocimiento es su visión del mundo. Es como ustedes ven las cosas. Y aquí está la cuestión. Tienen que entender esto. El gran punto en este mensaje, ¿de acuerdo? Porque como ven las cosas, es como van a ver este currículum durante el live, y eso va a hacer toda la diferencia del mundo. Es como vean a Dios, que va a hacer toda la diferencia del mundo. Es como verán a la iglesia, es como verán las cosas, es su conocimiento. Y si tienen conocimiento sobre algo, lo verán diferente. Tengo conocimiento de música, ¿de acuerdo? Y tengo tanto conocimiento sobre música que casi sucede mientras la escucho. Es como que escucho algo de música y me molesta, porque sé cuando una nota está mal. Me encuentro escuchando música y de repente no la disfruto. La estoy estudiando porque tengo una visión diferente a la que tiene la mayoría. Tengo un espacio de conocimiento mayor que el de los demás e incluso podría sorprenderlos. ¿Saben? He tocado música toda mi vida, música clásica, pero casi ni la escucho. Excepto cuando estoy orando porque es como si me molestara.
Como se escuchara cuando las notas no están bien. No era el acorde. Yo trato de imaginarme el acorde en el piano porque tengo un punto de vista diferente. Y esto es lo que es el conocimiento. El conocimiento cambia. Cuando tienes conocimiento, cambia. Y nota lo que dice aquí. Dice que tienes que elegir. Está el árbol de la vida. Y de ahí Dios quiere que comamos. Y está este árbol del conocimiento del bien. Del bien. Y del conocimiento del mal. Y Dios dice en el versículo 16, y Dios nuestro Señor le dio al hombre un mandamiento: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Ve, disfrútalos. Dios quiere que disfrutes tu vida. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten por seguro que morirás. Y comer no significa literalmente consumirlo como la mordida de la manzana en la mano de Eva. No está hablando de eso. Literalmente significa meterse en ese estado mental. Comer no significa ingerir, sino decir yo creo en esto y ver las cosas de un modo. Así que esta es la historia, la segunda historia de la Biblia. Y tienes que entenderla porque es muy, muy importante para tu camino con Dios de hoy en adelante. Y esto es Adán y Eva. Dios dio a Adán y Eva esta opción. Y aquí está la pregunta. Adán, Eva, estudiantes, los chicos del grupo pequeño, ¿cómo van a ser piadosos? ¿Cómo se acercarán a Dios? ¿Qué harán para llegar hasta allí? Y él dice, las opciones son: puedes tener el conocimiento del bien y del mal y hacerlo por ese filtro, o puedes hacerlo a través del filtro de comer vida, como ingiriéndose a uno mismo. Literalmente es entendiendo desde afuera qué es Dios y hacer lo mejor que se pueda para hacer el bien, y entendiendo lo que es el mal y haciendo lo posible para no hacerlo. O algo puede suceder internamente y te conviertes en la vida de lo que quieres ser en sí. Lo voy a explicar un poco más, porque lo que está diciendo es que Satanás no quiere que comas este árbol de la vida. Quiere que seas del tipo de persona que tiene conocimiento sobre el bien y el mal. Vamos a encontrarlo más claramente como lo explica en el capítulo 3, versículo 1. La serpiente, que es quien caracteriza al diablo allí, era el más astuto de los animales del campo que Dios nuestro Señor había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Que es la parte que juega el diablo todo el tiempo. Su trabajo es apelar a ti. Y por cierto, escúchenme, él no puede poner ni una mano sobre ti a menos que escuche su apelación. Todo lo que puede hacer es acusarte, mentirte, y él miente, está constantemente mintiendo. Les está mintiendo a ustedes ahora. Les está diciendo lo opuesto todo el tiempo. Él hace esto. Aquí dice en el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios sí dijo, y fue claro, no de ese árbol que está en el medio del jardín. Ni siquiera lo toquen porque morirán. Y mira lo que el diablo dice en el versículo 4. No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses. Quiero que noten algo allí, porque su apelación para Eva no era para que fuera una mala persona. Vamos, no hagas lo que Dios quiere. No, él dice que Dios querrá eso. Quiero que noten que el demonio va contra su bondad, no va contra su rebelión. Entonces estaba engañándola para hacerla caer en el mal, diciéndole que era lo correcto de hacer. ¿Lo entendieron? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este árbol del conocimiento del bien y del mal se ve bien. Se ve como lo correcto. Y muchos de los que lo defienden creen que están en lo correcto. Pero está mal porque te succiona la vida. Y sigue diciendo, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no. Y eso es algo bueno. Y no lo es. Versículo 6. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Que por cierto son los 3 pecados básicos que existen. Todos los pecados recaen en estos. Noten, lo que es bueno para comer algo que satisface mi gula, mi apetito. O el segundo, el deseo de tener conocimiento, que es mi orgullo, quiero ser genial. O el otro que es agradable a la vista, algo que quiero, avaricia, todo está allí. Lujuria, vanidad y orgullo, los 3 pecados básicos. Todos los pecados caen en alguna de estas categorías. Cuando se dio cuenta de que iba a satisfacerlas todas, tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella y también lo comió. Miren el versículo 7, terminaremos con este. Entonces los ojos de ambos se abrieron, lo que significa que su forma de ver el mundo cambió. ¿Cómo veían a Dios? ¿Cómo veían? Para nuestro propósito cristiano, ¿cómo voy a ver la vida? Cambió. Sus ojos se abrieron. Miren el resultado. Esto pasa cada vez que escuchan al diablo.
y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Noten que el mundo inmediatamente cambió, inmediatamente culpa, inmediatamente al descubierto. Y continúa diciendo, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces cosieron unas hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Ahora, Dios dio a Adán y Eva una opción, y es la misma opción que nosotros necesitamos tomar. Y la razón por la que tenemos una lección para describirla es porque es difícil de distinguir. Lo que quiero hacer es ayudarlos a entender la diferencia, porque lo falso, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se ve como el camino correcto, pero no lo es. Quiero hacerlos ver el camino correcto y mostrárselos en comparación, y déjenme hacerlo de 3 maneras. Ahí están tomando notas, muy bien. Me encanta que tomen notas. Escriban esto. La primera va a ser del árbol del conocimiento del bien y del mal. La segunda va a ser del árbol de la vida. Comparando, ¿de acuerdo? La primera es que piensan que para llegar a Dios siempre tienen que hacer más, solo tengo que hacer más. En otras palabras, para acercarme a Dios, siempre tienen que leer un capítulo más, orar 1 minuto más, orar 1 hora más. Es como si nunca hicieran lo suficiente y siempre estuvieran lejos de Dios porque no hacen lo suficiente. Nunca olvidaré cuando recién estaba aprendiendo a orar, lo que me enseñaron cuando era un chiquillo. Había una maestra que solía enseñar sobre esto literalmente en una iglesia de Rockwall, Texas. Y ella aparecía con esta lección llamada "No podrías quedarte conmigo 1 hora". Y ella promovía este currículum por todos lados. Básicamente, este es el mensaje. Es como orar, orar, orar hasta llegar a la hora. Y todo lo que necesito son 10 minutos con el material, tengo que decirlo. Es como si al instante te quemara el sentimiento de que siempre tienes que hacer más. Y sí aprendí, esto me ayudó de muchas maneras. Debo decir que aprendí a orar y desarrollé mi oración en la vida un poco más. Pero recuerden que lo primero era como condenarse a uno mismo. De hecho, haciendo más, esto es lo que pasa. Cuando no haces más, te condenas a ti mismo. Y cuando haces más, condenas a todos los demás. Es como, si tú no ayunas lo suficiente, yo sí lo hago más que tú. Siempre produce eso. Pero eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los matará. Y matará sus relaciones. Y matará su relación con Dios. ¿Me siguen, sí o no? Perfecto. Lo opuesto al árbol de la vida es recibir el hecho de que Jesús ya lo ha hecho. Recibir el hecho de que ya ha sido realizado no es tarea de nosotros hacerlo por Él, sino darnos cuenta de que ya ha sido hecho por Jesús. Juan, versículos 39 y 40. Déjenme leerlo. No lo busquen. Jesús dijo, ustedes examinan las Escrituras, escuchen esto, porque piensan que examinando las Escrituras posees algo, posees vida. Pero dice, no lo entendiste. Él dijo, estas son las Escrituras, escuchen con atención, que dan testimonio de mí. Sin embargo, rehúsas a venir a mí y tener vida. ¿Lo entendieron? Ustedes creen que por leerlas, el hecho de leerlas te acerca a Dios, pero no, el punto es que las lees para acercarte a mí. No entendiste el sentido de leerlas. Eso les digo a todos los que quieren leer la Biblia. El único motivo para leerla es conocer mejor a Jesús. No es para leerla y haber leído mucho. Ok, tienen que entender esto. Vamos a distinguir otro punto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, escriban, te mantiene intentando obtener la aprobación de Dios. Porque en general crees que no estás cerca de Dios, entonces este conocimiento del bien y del mal fuerza a cubrirte porque estás desnudo. Entonces siempre está el factor vergüenza y el factor de cubrirse siempre produce culpa. Pero noten que Dios estaba buscando a Adán. No hemos leído esta parte, es lo que sigue en la historia. Dios empieza a buscar a Adán. Entonces cuando Adán se esconde pensando que Dios no quiere estar cerca, sale a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Noten lo opuesto, que significa lo opuesto del árbol de la vida es recibir el hecho de que Él ya te ama, que Dios ya está enamorado de ti. No tienes que ganártelo. Alguien tiene que decir amén allá afuera. Él está enamorado de ti aunque tengas vergüenza. Él te ama de todos modos. A Él no le gusta que estés así. Pero te ama sin importar dónde estés o cómo has sido, cómo eres. Él solo te ama mucho para dejarte así. Pero siempre te ama, sin distinción. En otras palabras, no hay nadie que conozca tus pecados mejor que Jesús y aún así te ama. ¿Están listos para esto? E igual te anhela. Él sabe qué piensas en este momento. Él sabe tus tentaciones secretas. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe todo sobre ti y aún así sale a buscarte. Hey, Chris, ¿dónde estás?
Vamos, ven, está bien, está bien. Yo te quiero, quiero estar cerca de ti. Y yo creo que esa es una de las cosas más hermosas sobre nuestro Dios. Mi gente me pregunta, ¿cuál es tu parte favorita de la Biblia? Esta. Preguntas y respuestas justo aquí. La mejor parte de la Biblia para Chris es Romanos 5:8. Pero Dios demostró su propio amor por nosotros. Mientras seguíamos siendo pecadores, Él murió. No dijo, no, esperen antes de ponerme ese clavo. ¿Alguien va a recibirme? Porque si nadie va a recibirme, no voy a hacer esto. Necesito a alguien que me reciba primero. No, aun cuando no lo recibíamos, Él lo hizo. Mientras que le estábamos diciendo que no lo querían, Él lo hizo. Él demostró su amor mientras estábamos pecando. No me gusta la gente de esa manera. Los amo, pero no me gusta. No me gusta. Hay muy poca gente que ama de esa manera. Muchos aman cuando los aman, pero mientras seguíamos pecando, Él murió. Eso es estar enamorado de ti. Aquí está el punto para todos. Tienes que recibir el hecho de que ya está locamente enamorado de ti y te desea muchísimo. Aquí está el último punto. Les estoy mostrando las diferencias entre los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Obedeces por obligación. Tienes que ser buena persona si no quieres ir al infierno. ¿Has oído del infierno? No quieren ir al infierno, no quieren hacer eso. No quieren. Entonces, tienes que ser una buena persona, pero no quieres ser una buena persona. Tienes que ser buena persona, pero no quieres ser buena persona. Entonces sucede esta tensión y lo que haces es obedecer de todos modos y lo odias. Y crees que cuenta. Y no ves la hora de dejar de hacerlo. Oras y no te gusta, pero lo haces igual porque crees que cuenta. Lees la Biblia y no te gusta, pero lo haces igual porque crees que cuenta. Y estás obedeciendo a Dios porque estás obligado. Y déjame decirles, este libro, escuchen, esto que tengo aquí es una revelación. ¿Saben qué es una revelación? Estén seguros de que es una revelación. Una revelación. No pueden leer este libro a menos que estés enamorado. Así no funciona. No puedes hacer esto si no estás enamorado. No puedo ser un buen esposo a menos que esté enamorado. No voy a ser fiel a mis valores a menos que los ame. Y hay tantas personas tratando de cumplir el rol sin estar comprometidos. Y cuando tratas de cumplir el rol sin estar comprometido, lo odias. No lo vas a hacer muy bien. Esto es imposible de hacer. Miren los versos, están las referencias, así que podrán buscarlo ustedes. Pero en el primer San Juan capítulo 5, versículo 3, la Biblia dice, este es el amor por Dios. Obedecer lo que ordena. Pero luego dice, y estas órdenes no son opresivas. Y en el versículo 12 dice, porque aquel que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. La palabra tener, la mayoría no busca palabras pequeñas como estas en griego. Si buscan en griego tener a Dios o tener al Hijo, es la palabra eco en griego. ¿Y saben lo que significa? Literalmente tiene el mismo valor que el tener que se recita en una boda, tenerte y sostenerte de hoy en adelante. Porque es un tener apasionado y estrecho. No es un tener de poseer, es tener de tener una relación con todo tu corazón. Entonces léanlo de ese modo. El que posea a Dios con todo su corazón y que lo ame y que tenga una relación estrecha con Él, esa es la persona para quien sus órdenes no son un castigo, son la alegría de su vida. Estoy predicando mejor de cómo están respondiendo. Es un buen material, es una lección impresionante. En lugar de obedecer a una orden, aquí está el opuesto. Obedecemos por placer, porque es lo que queremos hacer, porque estamos enamorados. De hecho, puedes cumplir mejor los mandatos de Dios enamorándote en lugar de intentar obedecer. Lo diré otra vez. Pueden cumplir los mandatos de Dios mejor enamorándote de Él, más que intentar obedecerlo. Y no estoy diciendo que no hay un lugar para obedecer de cuando en cuando. Solo estoy diciendo que hay una manera mejor. Y esa es querer hacerlo en lugar de tener que hacerlo. Y pueden vivir así, amigos. Y de eso se trata el árbol de la vida. De amar a Dios. Leo mi Biblia porque quiero conocer a Dios más. Y oro porque quiero pasar más tiempo con Él. Y hago lo que hago porque quiero honrarlo por lo que Él ha hecho por mí. El cristianismo se convierte en algo para disfrutar. Suelo decir a muchas personas están luchando contra la tentación. Y la tentación no es una prueba de autocontrol, es una prueba de tu relación, créanme. ¿Puedo decirlo otra vez? Cuando estás tentado,
Cuando estás por pecar, no se trata de cuán fuerte eres o cómo es tu fuerza de voluntad. De verdad te pone en un mal lugar para estar cerca de Dios. Porque esto es lo que yo noto. Otras mujeres no me atraen porque estoy enamorado de Tammy. Tan solo no las necesito, no las quiero, ya tengo a la mejor del mundo. Pero el demonio va a poner algo entre Tammy y yo, entre mi esposa y yo. Y cuando lo haga va a ser una tentación. El pasto se ve más verde del otro lado. Ella luce bien, sí, por Dios. Como diríamos en nuestra generación, está buenísima, sí, de verdad. Sí. Ya sé que ya no usan ese término. Yo no lo usé en 20 años, ¿sí? Sí, lo que digo es que nos muestra cómo estamos llevando la relación. Bueno, y aquí está la última línea. Déjenme acercarme a esto. Y les voy a dar 4 respuestas. 4 cosas que pueden hacer. Siempre me gusta darles algo para que se lleven de los mensajes como estos, porque estoy convencido. Mírenme ahora los chicos en el grupo pequeño y presten atención. Presten atención. Hoy la mayoría de las personas siguen aprendiendo. Incluso los cristianos están aprendiendo del árbol equivocado. En el nombre del bien, y así los reconocen. Critican a los demás. No notan los pecados de los demás porque se enfocan en el bien y en el mal, insisten con el castigo. Entonces tenemos problemas en nuestras iglesias sobre aplaudir o no aplaudir, sobre una vez salvo siempre salvo, sobre cómo hacer las cosas apropiadamente. Y si los cristianos pueden tener un demonio y cuando vienen a la iglesia y dicen, suena muy fuerte, en lugar de tomar en cuenta que Jesús está ahí y sentir todo el amor que puedes recibir, comienzan a criticar. Te haces el juez de cada cosa, el juez de cada cosa. Y si haces algo de eso, trabajas con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está en el árbol del conocimiento? Odio decirlo, pero los engañé, lo lamento. Porque solo puedes hacerlo si estás en el árbol del conocimiento. Tienes que hacerlo en ese árbol. Ahora yo me pongo en la situación de decir, no lo estás haciendo bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Discúlpenme, no lo volveré a hacer, lo prometo. Ese fue de mal pastor, muy malo, lo lamento. Pero igual yo hubiera levantado la mano si los hace sentirse mejor, porque está la tendencia de trabajar ahí, de operar en este árbol, en este conocimiento y mi visión del mundo, de lo bueno y lo malo, de lo bueno y lo malo, del bien y del mal. Y te conviertes en el juez de todos. Pero aquellos que comen del árbol de la vida tienen estas características: inocencia, libertad. Estás completamente de un modo receptivo en lugar de un modo crítico. Eres como Jesús dijo en Mateo 19, como pequeños niños. Pequeños niños. De hecho, Jesús fue tan lejos diciendo, a menos que te conviertas en un pequeño niño, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Él no se refería a volverse niño otra vez y colorear. No. Él se refería a la condición de tu corazón. Sabemos cómo son los niños inocentes. Yo tengo 5, por si les interesa saber. Y cuando son pequeños, hacen cosas locas y cuando son pequeños es lindo, es realmente muy lindo cuando son pequeños. Nunca olvidaré, no les voy a decir cuál de los niños puede ser, pero el que estudia en el colegio Highlands, pero no les diré quién es. Pero podría ser, no lo sé. Solo digo, pero durante el baño, cuando estaba en la bañera, era muy niño. Lo lamento. Me van a destruir por esto más tarde, pero durante la hora del baño escuchas esta cancioncita que venía de la calle. ¿Alguien la reconoce? Es el heladero, señores. Bueno, adivinen qué hizo. Sin ropa. Sin nada, solo... Yo quiero uno. Y nos reímos, sí, y nos reímos porque eso es lindo, es bonito cuando eres niño. Porque, ¿qué pasa si les digo que yo hice eso el otro día? Salen a buscar otra iglesia en este momento, ¿no? ¿No? Porque ya no es lindo, ¿verdad? Es fascinante cómo cambiamos a medida que nos convertimos en adultos. Ya no es lindo. Y le decimos a alguien, ya no es lindo. Es asqueroso y estúpido. ¿Y qué es lo que hiciste? Vamos, ¿el pastor Chris desnudo? ¿Qué es eso? ¡Qué locura! Pero si te digo que lo hizo el pequeño de 3 años, ¿tienes una foto? Porque es lindo. Y no hay pruebas de esa historia, en serio. ¿De acuerdo? Sí. Jesús dice que volvamos a la inocencia, amigos. Tenemos que volver a esta inocencia y será diferente y es así como lo reconocen. Aquí hay 4 respuestas a esto y vamos acercándonos al cierre.
La número 1 es enamórense de Jesús. Solo enamórense. La única meta, mis amigos del pequeño grupo, la única meta es caer en Él, enamorarse de Él. Él puede entregarte, hacerte libre, morir por ti, puede cambiarte. Quiero lo mejor para ti. Tiene un mejor plan para ti que el que tú tienes para ti mismo. Ve más potencial en ti de lo que tú ves en ti mismo. No ve nada más que bondad, no ve maldad, paga por todos tus pecados, te ve como alguien a quien se le puede cambiar. Tienes que enamorarte. Así que en lugar de aprender cómo ser religiosos, que yo sostengo la mayoría de los cristianos trata de hacer, ¿están listos? Muchos pastores lo hacen. Les enseñamos a la gente el bien y el mal. Y digo que debe haber entrenamiento de caracterización y todo eso. Debe estudiarse, pero no apuntándolos por su relación, sino dándoles el poder de hacerlo bien. Porque, estudiantes, la palabra de Dios es la transformación de una persona. No es información, es transformación. Y sucede desde adentro. Y sería mi segundo versículo favorito de la Biblia. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Y durante años leí este versículo desde el árbol del conocimiento del bien y del mal y escuchaba, Chris, si me amas, me probarás que me amas haciendo lo que te digo. Entonces, ni me digas que me amas si no me obedeces en verdad. Pero eso no es lo que dice. Comencé a comer del árbol de la vida y eso es lo que dice. Chris, si me amas, harás lo que te pido. Así que no importa lo que te pido, solo preocúpate por amarme y vas a hacer lo que te pido. Si me amas, harás lo que te pido. ¿Ves la diferencia? Tengo que llevarlos al otro lado de la coma. Al lado de si me amas, no del si haces lo que yo ordeno, no de ese lado. Entonces, hacemos estas elecciones para enamorarnos de Jesús y entonces cambia cómo soy padre, cambia cómo leo la Biblia, cambia cómo oro, cambia el por qué ayuno. Muchas veces el ayuno no es para que Dios me quiera más. Ayuno para poder deshacerme del mundo y acercarme más a Él. Yo creo que Él me ama. Pienso que si yo comiera bistec todos los días en los 21 días de ayuno y oración, Él me amaría. ¿No lo estoy haciendo por eso? Tienen que comer del árbol correcto. El segundo es servir a Dios a través de las relaciones, no con las reglas. Entonces tenemos que servirle. Lo que hacemos es importante. La hiperenseñanza de esto es, no te preocupes por hacer algo mientras seas un amante de Dios. No te preocupes por ser buena persona porque Él te ama igual. No. De hecho, la educación cristiana es importante. Saber reconocernos es importante. Pero solo funciona en el árbol de la vida. De otra manera se convierte en ley. Es como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene tremendo valor. Los 10 mandamientos. Tú no. 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 Árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que pasa es que puedes leerlos, pero haciéndolo desde el árbol de la vida. Hey, ¿no tengas otros dioses? Ven aquí conmigo. Entonces es diferente si lo lees diferente. ¿Aún lo necesitamos? Entonces todavía servimos a Dios, hacemos cosas, leemos el Antiguo Testamento, está todo allí, pero lo hacemos como una relación, no como reglas, ¿lo entienden? Por eso Jesús dice, yo no vengo a castigarlos por la ley, vengo a completarla, vengo a poner el árbol de la vida. Y eso es Mateo 5:17. Ok, la tercera respuesta de esto es la siguiente. Responde a todos los pecados con vida. Responde a todos los pecados con vida. Y me refiero a tus pecados y los pecados de otros. Entonces, cuando pecas, no respondas condenando como los que crucificaron a Jesús. Noten que amamos este versículo para nosotros. No quieren dárselo a otras personas. Lo queremos para nosotros. Pero responde a todos los pecados, los tuyos y los míos, con vida. De hecho, déjenme decirlo de este modo. Este es un gran dato. Escríbanlo si quieren. Nuestra respuesta a los pecados de otras personas revela en cuál árbol estás. La forma en la que respondemos a los pecados de los demás nos muestra en qué árbol estamos. Entonces, en otras palabras, puedes tener 2 mujeres en una clínica donde abortan protestando. Una puede ser el árbol de la vida y la otra el árbol del bien y del mal. Una de ellas está tan en contra del aborto que quiere que mueran. Así que pone una bomba en la clínica. La otra ama a los que no han nacido. No odia a ninguna de esas personas. De hecho, ella ora y ama a los que están a favor del aborto. Ella ama a las familias afectadas por el aborto porque está movida por el amor al que no nació.
Todo puesto desde el filtro del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es por lo que Jesús hizo cuando la mujer se acercó al otro árbol. Conocen la historia, es una de las mejores historias de la Biblia. Porque cuando iban a apedrear a esta mujer, y la ley lo decía así, y el Señor dijo, está bien, vamos a hacerlo, pero el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y se quedaron allí, parados ante una de las cuestiones más profundas de la humanidad. Y Jesús se agachó y comenzó a dibujar en la tierra. Y ustedes saben que la Biblia dice que uno a uno comenzaron a irse, uno a uno. Lo que, por cierto, me dio una teoría personal de lo que él escribía en la tierra. Tengo la teoría, no conozco esto por los hechos, es lo que creo, que se fueron uno por uno. Yo pienso que porque Jesús estaba escribiendo los nombres de las amantes. Salí. Y uno se va, María. Y otro se va, uno por uno. Esa es mi teoría, no sé. No lo sabemos. Pero luego recuerden el momento en que él se levanta y pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Dice, vean, no quedó nadie. Entonces, escuchen. Tampoco puedo acusarte, pero ve y vive tu vida sin pecado. Noten la gracia y verdad. No te acuso, pero, oye, no hagas eso otra vez. Es gracia y verdad. No los condeno, los amo. Vayan y vivan su vida sin pecado. Y por su relación, ella pudo. Entonces es muy importante cómo responden al pecado. Aquí está la última. Cuida tu corazón de volver. El hecho es que hay una liana justo en el medio de ambos árboles y yo me encuentro balanceándome como si fuese un mono. Estoy en este árbol por un momento, después voy al otro y tienes que cuidar tu corazón cada vez que vas y vienes, porque el diablo va a enfocarte en criticar y en todas las cosas que están mal. Entonces, básicamente, esta es la pregunta a todo esto, y esa es, ¿qué vas a hacer? Mírenme, ¿qué harás para estar cerca de Dios? ¿Qué vas a hacer? Y yo los animo para que puedan elegir no por el árbol del conocimiento de las cosas buenas y malas, a que elijan una relación con Dios. Y para ir cerrando, presten atención a esto, Deuteronomio 30:19. Este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir para todos aquí en el pequeño grupo y a los estudiantes aquí. Enfrente de ustedes es una elección entre la vida y la muerte. Déjenme decir por lo que nos convoca hoy, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora elijan la vida. Por el Padre y en el nombre de Jesús yo oro para que selles estas palabras importantes en el corazón de todos, Señor. Y Dios deja que todos nosotros seamos del árbol de la vida. Y a través de este currículo todo el semestre te ruego, Señor, que de toda esta relación contigo y en cada parte de ella estemos cerca de ti, capa por capa. Estás liberando a la gente. Te doy las gracias por eso, en nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Dios los bendiga.